Bueno, pandemia, guerra, sequía, amenaza de guerra China-Estados Unidos, se cae la banca norteamericana, el resto bien. El resto bien. ¿Cómo estamos, Adrián Murano? Andan, buen mediodía. Lindo comienzo de semana. Para mí la noticia de la semana es que vuelve a grabar Billy Bond. Y no solamente vuelve a grabar Billy Bond, sino que se vuelve a presentar en el lugar donde todo ocurrió. Ajá. ¿Recuerdan? Bueno, miro a ellos, son muy jóvenes. Somos, claro. Pero vos también sos muy joven. Soy pero muy joven yo. hay un momento histórico del rock nacional que es el Rompan Todo en el Luna Park. Sí. Bueno, vuelve a tocar en el Luna Park. Mirá vos. Billy Bond sin la pesada, porque ya hay varios que no están en este plano Eso astral. limpia todo lo demás. Para mí es la noticia de la semana. De Billy Bond. Vuelve a grabar en el estudio Panda, que es un estudio con mucha historia. Ahí. Me parece bien lo que haces, Murano. Cuando todo se va a la mierda, qué mejor que refugiarse Pero, en las cosas que a uno le hacen es un feliz. prócer del rock nacional que vuelve aparte a un escenario, a un momento icónico del rock nacional. El rock compañero, and roll. sí. el compañero X diría vuelve como Cristina. Luchi vuelve. Bueno, hablando de Cristina y de el acto... El pie que le tiré. de los dos actos, ¿no? Del viernes y del sábado, ustedes conversaron mucho sobre Hablamos eso algo. en el pase, y se preguntaban si había un hilo entre ambos actos que a priori parecían, creo que Nico decía, ¿no? Que parecían dos actos distintos o dos mensajes distintos o dos países distintos, digamos. Hay de todas formas un elemento común que también es una noticia del día, o uno de los sujetos de la noticia del día, que es el Fondo Monetario. Cristina, Máximo y el resto de las conversaciones que se dieron el sábado en Avellaneda giraron en torno a qué hacer con el acuerdo con el fondo. Cristina aludió a que hay que reestructurar, refinanciar, no usó ninguna de las dos palabras, que hay que rediscutirlo, dijo. Lo mismo planteó Máximo el sábado. Y hoy la novedad es que se flexibilizaron algunas metas, ¿no? O por lo menos está por anunciarse eso. Estaba cerrado antes de que hablaran ellos. Estaba cerrado antes, viene un poco demorado el anuncio, la formalización. Recién se va a formalizar la semana que viene. Hoy lo que va a conocerse es una decisión técnica que avala esa idea. Ahora, me da la sensación que el kirchnerismo, quien resulte ser el candidato de ese espacio, si es que hay un candidato que va a disputar, como ustedes planteaban, la posibilidad de un paso de un representante nítido del kirchnerismo y un representante de otro espacio político del peronismo, no lo llamemos albertismo porque no es un espacio político consolidado. Bueno, la discusión se va a dar en torno a qué hacer con el fondo. Que es una forma de hacer una campaña interna sin pegarle directamente a las políticas de gobierno. Porque ahí el propio Alberto Fernández asume las políticas de gobierno como parte de un acuerdo con el fondo y dijo, es mi plan, ¿no? Recuerdan que Alberto Fernández dijo, el acuerdo con el fondo es mi acuerdo y el plan de gobierno en curso es mi plan. Y las críticas que se hacen al acuerdo es por su inviabilidad, es decir, porque en el cortísimo plazo lo podés acomodar con este tipo de acuerdos circunstanciales, pero en el mediano plazo seguís teniendo esa espada de Damocles y aparte le seguís concediendo al Fondo Monetario la llave para que cada 3 meses te baje o no te baje la palanca de ese acuerdo y de las metas que son muy rigurosas, si es que se aplican, pueden generar una situación muy, muy delicada. Entonces, ahí hay un hilo común entre ambos discursos, me parece, o entre ambas ponencias, el de Cristina y el sábado. ¿Qué posibilidades hay de avanzar en un acuerdo con el fondo? Bueno, eso formará parte de la discusión política interna. Acá hay un primer tema del acuerdo por estas horas, es que se modifica la meta de reservas, pero hasta ahora no hay novedad de que se modifiquen las otras metas. Y cuando vos tenés una caída de un 30-40% de la cosecha, tenés una caída en términos económicos. Y bueno, se habla de 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares de caída de ingresos en divisas por producto de la... Un camión lleva 30 toneladas. Si vos tenés 30 millones de toneladas, ¿cuántos camiones necesitas para llevarlas? 1 millón. 1 millón. Entonces vas a tener 1 millón de viajes menos. Sí. Solo por hablar de camiones y camioneros. Sí, ese camionero en el medio del viaje para tomarse un café, a comer un sándwich, tenés menos café, menos... Bueno. Ingresos para el productor agropecuario que gasta en su pueblo, digo, un montón de cosas. Por lo tanto, a mí me parece, yo mandé la pregunta y no me la contestaron hoy, que si vos revisás metas de reservas,
deberías revisar también metas fiscales. Es decir, si todos asumimos que va a haber 15, 17 millones de toneladas menos de granos, deberías revisar todo. Ahora bien, el entredicho entre Cristina y Guzmán se produce con el acuerdo cerrado. ¿Cuándo se produce? El día que hay una reunión en la Casa Rosada en la que está Guzmán, están los gobernadores, entre ellos Axel, está Capitanich, y Guzmán anuncia el acuerdo. Ahí todos nos enteramos. Yo me entero, Cristina, Axel estaba mirando ahí, todos dijimos, ¿qué pasó? Que no era una reestructuración, sino una renegociación. Es decir, que cada 3 meses iba a ser revisado y si no, no descargaban la plata. Digo esto porque todas las demás cláusulas, que son las que ahora se quieren modificar, estaban acordadas por todas las partes del Frente de Todos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. Las metas fiscales, las metas de reserva, las metas de asistencia financiera, ya estaban acordadas, ya habían sido vistas por Cristina. La discusión es por qué no hubo una reestructuración. ¿Qué dijo Guzmán? No existe la reestructuración en el Fondo Monetario Internacional. Cristina le dijo, vos me mentiste. Alberto le dijo, debiste haberme mencionado que este era el carácter de la cosa. En todo caso, no existía. Pero las metas que hoy se piden revisar estaban acordadas. ¿Sí? Es fácil, digo, puedes ir a la historia de las notas, qué sé yo. Hasta ese momento estaban acordadas. Ahora bien, después de firmar el fondo aparece la guerra. Claro. Y ahora aparece la sequía. Las cosas cambiaron. Lo que no cambió es la necesidad del fondo de mantener un acuerdo con la Argentina, porque el fondo también sabe que está en falsa escuadra. Entonces el fondo va a flexibilizar, lo que no va a hacer es reestructurar los términos del acuerdo. No va a reestructurar su relación con la Argentina, que este es el problema central, porque el fondo es un instrumento político, no es un instrumento económico. Es decir, se hace política a través de la intervención de las economías de los países. Esto es así desde Bretton Woods. De hecho, hay un libro extraordinario de Stephen Sheo, que fue una de las negociaciones de Bretton Woods, que cuenta cómo desde el vamos el fondo se estructuró como una forma de intervención política en un mundo de posguerra. Mira, Para valorizar para cambiar el patrón oro por el patrón dólar. Se habla de que el año que viene va a haber entre 12 y 15 mil millones de dólares de saldo comercial y que en 2025 va a estar en 25 y 30 mil. Un país con esos números no va a tener muchos problemas para renovar su deuda. En todo caso, la renovará en el mercado privado y con eso le pagará al fondo. No me o sea, a mí me parece que tenemos otros problemas muy graves, pero no me parece. No es el fondo. No. Bueno, ahora vuelvo al punto de la sequía y el impacto de la sequía en los dólares. Y si no se pierden 20 mil millones, es decir, se pierde esta cantidad de cosecha, pero no necesariamente se pierden los 20 mil millones o 15 mil o 10 mil millones. Bueno, ahí hay varias cosas que se juegan. Si vos lográs, porque el año pasado hubo 17 mil millones de dólares más, pero no se liquidaban. ¿Qué pasa si vos lográs una mayor liquidación, un mayor porcentaje de liquidación? Entonces la caída en comparación con el año pasado ya no es 17 mil. Te agrego un elemento adicional. Puede ser 10 mil. Te agrego un elemento adicional que en general no está en la discusión. Nadie lo trae a la discusión, por eso me gusta traerlo. Digamos, el cálculo extraoficial es que en la Argentina se exportan cereales en negro, es decir, por fuera del circuito de comercio exterior, por triangulaciones, por lo que sea, entre 15 mil y 20 mil millones. Me parece una exageración. Bueno, es una puede ser probablemente una exageración, pero eso significaría que hay 700.000 camiones que pasan por las rutas argentinas y no los vemos. no son camiones, Barquitos. son barcos. ¿Todo eso en barcos directamente? Porque vos tenés un circuito prácticamente sin control, que lo mencionábamos el otro día, que es el circuito del Paraná, lo que bajo el nombre comercial de hidrovía, pero en realidad es... ¿Y cómo llegás ahí con los granos? Los despachás en puertos propios, y en general son puertos de las cerealeras, que tienen muy bajo nivel de control. ¿Y de dónde surge el número? Vos lo que decís es que si cobras eso, o sea, te entra la guita igual. Bueno, ¿de dónde surge este número? Que puede ser una exageración, pero ¿de dónde surge? De todo lo que Digo una creció... exageración porque vos sabés que la FIP tiene satélites. Sí, bueno. Y hace una estimación de cosecha y hace otra estimación de cosecha Estados Unidos sobre nuestra cosecha. Sí. Entonces, que vos le estés cagando a nuestra FIP y a Estados Unidos el 30% de la cosecha. A Estados Unidos no se lo cagas tanto, digamos. Pero los tipos estiman y todos vemos en la bolsa de Chicago, qué sé yo,
cuánta cosecha va a tener Argentina y le erra por un 30%. ¿De dónde surge el dato? De todo lo que creció Paraguay, la exportación paraguaya. Se supone que hay entre un 30 y un 40% de la exportación de Paraguay que es producida en la ¿Y no traerá un poco de cada lado? Paraguay, un poco de Brasil. Puede ser. Pero además un 30% de la exportación paraguaya producida en la Argentina no es lo mismo que un 30% de la producción argentina yendo a Paraguay. Estoy hablando de plata, no de volumen. Porque acá gravita el precio internacional de lo que se produce. Por eso digo, No, es cierto que obviamente si vos de un día para el otro evitaras que se acabara la evasión en granos, tendrías más divisas y más seamos impuestos. conservadores con el cálculo. Un cálculo conservador es de 10.000 millones de dólares. Es un cálculo conservador que está en el mercado. Bueno, seamos conservadores. En relación a los 30.000 es un cálculo conservador. Claro, sí, si empezás de 100, como dijo Massa, hubiera empezado de cero. Ahora, hoy se va a presentar un trabajo donde todo esto está abordado de manera integral, que es un trabajo que hicieron desde el ex ministro de la Corte Zaffaroni a un economista que se llama Ortega, a un ex fiscal de Estados Unidos llamado Shapiro, David Shapiro. Este trabajo, que es un trabajo sobre las operaciones transnacionales y los fraudes societarios, toma como ejemplo de fraude societario global el caso Vicentín. Es decir, tomaron como leading case de fraude societario global el caso Vicentín. Hay una serie de elementos realmente muy impactantes en este trabajo. Es un trabajo muy riguroso, pues tiene objetivos académicos, hecho por personas de relevancia. Solo les cuento un dato muy sencillo de entender. Cuando se da toda la discusión en torno a Vicentín y a su propiedad y quiénes eran los dueños, si se podía vender, si no se podía vender, el fraude que se había hecho al Estado argentino y a un montón de productores a quienes se les declaró Vicentín en bancarrota para no pagarles, ahí aparece una sociedad que se genera con una inversión inicial de €1 en Amberes. Muy parecido a lo que pasaba con las SAS argentinas, esas sociedades que se crean de un día para otro con muy bajo capital, pero que pueden operar offshore, pueden operar fuera del territorio, y fue la sociedad que termina comprando Vicentín. Bueno, este trabajo descubre que después Glencore, se renova en la versión argentina, Glencore, la transnacional, en sus balances admite que Vicentín es propia sin pasar por la máscara, digamos, sin siquiera tomar la precaución de decir, no, lo compró tal empresa y nosotros se lo compramos a la empresa. O sea, reconoce en sus balances, renova que se había quedado con Vicentín, mientras todos discutíamos si había que nacionalizarlo o no, terminó en manos de una transnacional muy potente en materia de agronegocios como es Glencore. Conclusión final de toda esta historia, el puerto de Timbúes, que es uno de los 3 puertos más importantes que tiene la Argentina en materia de comercio exterior, y es el principal de la zona núcleo, está en manos de una transnacional que opera prácticamente sin control. Yo sé que la gente de aduana puede decir, no, bueno, tenemos ahí, los pesamos, los bar. La verdad, hoy lo vamos a charlar en un ratito con alguien que viene hace 20 años trabajando este tema, prácticamente no hay control. Seamos conservadores con los cálculos. No son 10.000 millones, son 5.000 millones. Mirá, arranqué en 30, son 5.000 millones. Bueno, el asunto acá es que aquella oportunidad perdida tiene consecuencias en el presente. Por eso empiezo la oportunidad perdida de expropiar y expropiar desexpropiar. Vicentín y meter así como hoy es un caso testigo de estafa, Vicentín podría haber sido una empresa testigo en el control de un sector que es muy opaco, pero es el más dinámico en materia de comercio exterior de la Argentina y es el más dinámico de la Argentina. El viernes el jueves repasamos los números de Expoagro. Es un negocio que sigue a todo vapor, más allá de la sequía, de los precios internacionales o a favor, digamos, con los precios internacionales. Es decir, que es el sector más dinámico, sí, pero es el que menos empleo produce. Cosa que menciona Cristina el viernes en su discurso y que en algún punto está enganchado con esto que yo mencionaba de qué hacer con el fondo. Porque la restricción externa que tiene la Argentina, hoy tutelada por el Fondo Monetario, en algún punto es hija de su sistema, de un aparato productivo que no contempla creación intensiva de empleo, pero debiera contemplar la incorporación al mercado de dólares que puedan permitir reestructurar el sistema. Cosa que no pasa, entre otras cosas, porque
se le ha concedido. Ahora, nosotros hoy hablamos de la fragilidad política, de la falta de representación, de la falta de poder político, que a mí me parece que se va a renovar si las cosas siguen así. Sí. Y la verdad que para hacer eso que decís vos, hace falta poder político. Claro. Bueno, por eso yo traigo temas que en general no están en la discusión en el primer plano, discutimos muchos nombres, Sí. pero los nombres tienen que venir con algún proyecto bajo el brazo, un proyecto de país bajo el brazo. Y hay que poner el cascabel a este gato, porque fíjate que el problema se siente en la góndola. Eso es lo que a mí me interesa, en definitiva, siempre reflejar, que eso que vos estás pagando de más... La suba de precio de los últimos 3 meses está muy relacionada con la sequía también, ¿no? Claro. Con la Claro. falta de producto en el mercado. Claro, pero la falta de dólares te obliga a restringir importaciones. Ujú, eso sube los precios. Claro, hoy estaba escuchando, el fin de semana, hubo una reunión de la ENAC, ¿viste? Los empresarios pymes, Sí. con Leo Vilaski, y además se reunieron con un señor llamado Cervantes, que es de comercio, de la Secretaría de Comercio, que está justamente en el tema de las importaciones. Y en esa reunión, bueno, ¿qué le planteaban las pymes? Che, ¿cómo hacemos para acceder a insumos Sí, bueno. que están frenando la producción? Ujú. ¿No? Y había uno que contaba ahí que hay un insumo de una fábrica, creo que es Volcán, si no me equivoco, perdón si me equivoco en la marca, pero no importa. Digo, una fábrica de estufas, viene el invierno ahora. Ahora estamos con el Claro. calorón. Pero la temporada alta de venta de estufa es ahora. Y que no puede producir los stocks que necesita producir para esta época del año porque le falta una pieza, A que veces no se- pequeñísimas resistencia. una y esas pieza que no cosas se puede chiquitas. Que sustituir. no se fabrica acá. Claro, entonces, bueno, liberame la pieza, esas discusiones están relacionadas con la restricción externa, o sea, directamente. La falta de dólares que no entran. Bueno, yo traigo el elemento por evasión, por elusión, por contrabando, además de por la sequía y demás. Y además de la especulación, ¿no? Y además de esa falta de dólares es la que impide que una empresa que da mucho más trabajo que una cerealera, en términos proporcionales, ¿no? Claro, Esa claro. pyme que da mucho más trabajo que la cerealera, esté parada. Entonces, la falta de dólares es central para una Argentina donde necesita empleo, ya ni siquiera te digo empleo de calidad, como se lo conoció históricamente el empleo de calidad, como el empleo industrial. Mano de obra calificada, con algún grado de calificación. Hoy yo mencionaba otro lugar a donde se va la guita, que es que ahora que se empieza a hablar del litio, estamos cobrando nosotros 3% regalías frente a Chile que cobra 30%. Claro. Y ese 30 no lo puso Boric, lo puso la derecha. Hace Sí. muchos años. Sí, es una política de Estado. Una digamos. política de Estado. De hecho, tiene estatizado el comercio del Así estaño. es. Que es y el- dice, y el empresario, un holandés que habla con Cenital, dice que no solo eso, sino que son muy exigentes los chilenos a la hora de negociar cada una de las cobro. condiciones. Sí. ¿No? Sí. De hecho, bueno, esto lo mencionamos en algún momento, que la regulación más empresa friendly o minera friendly es la que ofrece la Argentina, Así entre es. otras cosas por la discusión entre provincias. Es decir, las provincias compiten entre sí para ver quién es más permisiva para Así es. atraer las inversiones. Así es. Eso es porque el Estado nacional resignó Así es. política En pública la nacional en la Constitución Constitución del 94. Así es. Es algo que es muy difícil obviamente, de reformar de un Bueno, día para otro. Es que si yo buscara un acuerdo político, lo buscaría para eso. Claro, y sí, ni hablar. Bueno, Ese sería el nada, problema. cuestiones que me parece que tienen que estar en una discusión política en serio. Sí, ¿no? sobre Que todo trascienda la discusión de Sí, nombres. sobre todo porque uno cuando ve la política que traen para el campo, claramente están hechas para la tribuna y el problema es mucho más complejo que decir, sí, te bajo todas las retenciones para todo lo grano menos para la soja y vamos viendo para la soja progresivamente. No es Bueno, cuando solamente saquen, eso. cuando saquen las retenciones se acabó el contrabando, ¿ves? Soluciona el problema. Claro, la No van a pregunta querer es si pagar lo ni ganancias, solucionan, ¿no? claro. Bueno, van a tener que pagar más ganancias. Me parece que el contrabando es retenciones más otras cosas. Pa- Un país unido por la radio.